Queremos, hermanos, agradecerles al Señor, agradecerle al Todopoderoso, porque nos tiene una vez más aquí, hermanos, en este programa de revivamiento espiritual y reforma que estamos promoviendo desde la Iglesia Suriel Suratá para la Iglesia a nivel distrital y a nivel mundial. Queremos animarles en el tiempo en el que estamos viviendo, hermanos, y poder profundizar en la palabra. Aquí en esta sección que tenemos esta cita que tenemos aquí en este tiempo donde el Señor nos visita para enseñarnos cada vez más de su palabra y de su revelación. Bienvenidos a los hermanos que se conectan y a los que ven el tema por diferido, que sea de gran bendición para nuestra vida espiritual. Así que vamos a orar a nuestro Padre Celestial, amados hermanos, en esta hora. Les invito para que oremos una vez más. Oremos, soberano Padre, queremos agradecerte por hacer posible esta reunión, por hacer posible, Señor, que nos unamos como tu pueblo en esta hora, acompañando desde la tierra por la fe la obra que se realiza en el gran templo celestial. Pidiéndote, Padre Santo, que recibas esta ofrenda que hemos hecho, este sacrificio que hacemos, Señor, cada 8 días pueda ser grato ante ti y nos envíes tu bendición y tu visitación para con nosotros. Señor Todopoderoso, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos, Señor, para vivirla y danos el poder para compartirla, Padre. En este tramo de la historia que nos ha tocado vivir, te necesitamos hoy más que nunca, Señor. En el nombre de tu eterno Hijo te lo agradecemos. Amén, amén. Bien, amados hermanos, estamos aquí buscando en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 54. Hablando aquí, el Señor hablándole a cómo no conocéis este tiempo. ¿Cómo no conocéis este tiempo? Dice en mi Biblia el título. Y aquí nos dice claramente el Señor, decía a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Cuando sopla el viento sur, decís, hará calor. Y lo hace. Y dice el Señor aquí, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? El Señor aquí está haciendo una relación entre el tiempo natural, las condiciones atmosféricas naturales, y también está haciendo una relación con el tiempo espiritual, el tiempo profético, porque el Señor nos ha dejado una capacidad para ubicarnos en el tiempo natural y también a través del Espíritu Santo quiere habilitarnos para que nosotros comprendamos, hermanos, que tengamos una ubicación en el tiempo profético, en el tiempo espiritual y bueno, en el tiempo histórico, ¿sí? ¿Cómo no distinguirse este tiempo? Por lo tanto, hoy nosotros estamos viviendo en el tiempo de grandes cumplimientos proféticos. Y así como Dios en el tiempo de su primera venida llamó a su pueblo para que estuviera atento a que entendiera eh, las señales del tiempo, ahora Dios nos está llamando previa a su segunda venida para que nosotros entendamos, eh, distingamos tiempo, en qué hora es del día aplicado al plan del día. Digamos, ¿qué hora es de la noche cuando habla el Señor en el contexto de la noche? ¿Qué hora es, qué mes es del año cuando habla del año? Sí, y así sucesivamente hablando del tiempo profético. ¿Qué hora es del día profético en el cual estamos? ¿Qué hora es de la noche profética en la cual estamos viviendo?
qué hora es del año, qué tiempo es del año, porque Dios quiere que nosotros seamos entendidos en los tiempos, que comprendamos, que interpretemos tanto el tiempo natural como en el tiempo espiritual. Y una de las razones por las cuales hoy estamos teniendo tanta crisis en la interpretación bíblica, es porque no estamos, hermanos, haciendo conexiones, ubicación, contextos, los contextos históricos, ¿sí? El contexto histórico, o sea, hay una desubicación histórica, hay una desubicación profética y hay una desubicación, por lo tanto, eso va a traer una desubicación espiritual que es lo más peligroso de todo esto, ¿cierto? Una desubicación histórica me lleva a una desubicación profética y una desubicación espiritual. Y eso es el terreno fértil del enemigo para que los planes del enemigo prevalezcan. Por lo tanto, en esta sección que vamos a tener aquí, hermanos, veo necesario, digamos, profundizar en esto de los contextos históricos, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, si yo le pregunto, hermano o hermana, ¿cuál es su ubicación histórica? ¿Cuál es el contexto histórico en el que estamos viviendo nosotros? Eh, ¿Qué diría usted, hermano? Fin del tiempo. ¿Ah? ¿Cómo, hermana? En el fin del tiempo, en el, Estamos en el fin del tiempo. Muy bien. Estamos viviendo en el fin del tiempo. ¿Sí? Pero históricamente estamos viviendo en el fin del tiempo. Históricamente estamos, según el calendario en el que estamos rigidos, estamos en el año 2023. ¿Sí? Eh, y ese tiempo, ya cuando lo metemos al término profético, ¿verdad? De la ubicación profética, nos va a decir que estamos en el fin del tiempo. La ubicación profética. Estamos en el año 2023, históricamente, ¿cierto? Ahora, históricamente con el calendario gregoriano, ¿no? Pero históricamente con el calendario bíblico, el conteo bíblico, estamos llegando al año 6000, históricamente. Y proféticamente, estamos hablando que, eh, históricamente estamos hablando que proféticamente estamos en el fin del tiempo, ¿ya? Y esto es importante que nosotros nos ubiquemos porque Dios nos está llamando a esto. ¿Cómo no distinguís? El Señor quiere que nosotros distingamos los tiempos. Estamos en esa dinámica. Entonces, quería compartirles para introducirnos a la carta a la carta de los Efesios, que es la que nos ha reunido en este estudio que hemos estado emprendiendo, ¿cierto? Porque resulta que aquí tenemos un análisis de Efesios 5, 21 al 33. Y para poder nosotros cubrir esta parte de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, necesitamos aquí unas preguntas que vamos a tratar de entrar aquí en esta sección. ¿Cuál es el énfasis del mensaje a la congregación de Éfeso a la altura de la carta del capítulo 5? Entonces tenemos que entender que esa sección hace parte de una carta, ¿sí? Y yo debo mirar la carta y su contexto. Debo mirar la carta y su contexto. Entonces aquí vamos a ubicarnos nosotros. Entonces, nosotros estamos históricamente en el año 2023. La carta a los Efesios fue escrita en el año, aproximadamente en el año 64. ¿Sí? O sea que estamos leyendo una carta que fue escrita hace ¿cuántos años?
1900, si no estoy mal, 1959 años. ¿Sí? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanos, porque es que a veces nosotros leemos y la mente tiene que entender esto para que pueda procesar bien la información que vamos a estudiar. ¿Sí? Vamos a abordar un estudio de una carta que fue escrita hace 1959 años. Por lo tanto, esto requiere un trabajo impresionante, hermanos, porque yo no puedo leer esta carta sin tener en cuenta esta parte histórica, ¿sí? Para poder ir allá, trasladarnos. Por eso el don profético nos permite viajar en el tiempo. No podemos devolverle el tiempo, pero sí podemos, no podemos devolver el tiempo, pero sí podemos viajar en el tiempo. Y por eso el don profético nos da esa opción, hermanos, de ir allá al año 64, ¿sí? Y aquí hay una problemática en el 2023, porque esta carta que hoy ya no es una carta privada, digamos, en el año en que fue escrita la carta, era una carta privada, porque durante el tiempo de Pablo había una persecución contra la iglesia. Y esa carta llega a Éfeso de una manera privada, porque o sea, Roma no quería que la iglesia se extendiera en el siglo I. Por lo tanto, esta carta, cuando fue escrita y cuando fue enviada a Éfeso, fue una misiva privada, y, pero hoy, 1959 años después, esta carta es de dominio público y ahora todo el mundo la está leyendo y todo el mundo la tiene. Aquí estoy hablando de un sinnúmero de congregaciones cristianas y todas leen la carta y todas creen que la carta es para ellas. O sea, dicen que esas iglesias reclaman que tienen al Mesías por cabeza, ¿ya? Por ejemplo, los católicos leen la carta y dicen que esa carta se aplica de una manera especial a su iglesia. Los evangélicos leen la carta y los testigos, o sea, tenemos hoy un sinnúmero de congregaciones que reclaman tener al Mesías por cabeza y aseguran ser el cuerpo del Mesías. Entonces aquí ahora miramos la carta que tenía un público único o que según el origen, o ahora objetiva, o fue dirigida a un gran número de iglesias. ¿Cómo es? Tenemos que ir un poco, ¿ya? Allá, a esa parte, hermanos. Porque hoy estamos leyendo un documento que se hizo público y que es tan común, pero que en aquel tiempo no era así. En el tiempo cuando la carta fue escrita. Entonces aquí esta parte, hermanos, nos va a ayudar aquí, miren, aquí tenemos un análisis visual de la obra redentora y reveladora manifestada en Éfeso, en el siglo I. ¿Estamos? Hay un micrófono por ahí, hermanos, para que lo tengan apagadito mientras preguntamos y usted responde y lo apaguen, por favor. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esta parte, hermanos, un análisis visual de la obra redentora y reveladora manifestada en Éfeso en el siglo I. O sea, a través del santuario, vista en el santuario. Entonces aquí este análisis visual nos va a ubicar un contexto histórico, ¿sí? Un contexto profético y un contexto espiritual, que es indispensable para nosotros hacer una correcta aplicación de la carta, ¿ya? Esto es importante, el contexto histórico de la Éfeso histórica, de la iglesia de la Éfeso histórica, de la Éfeso histórica, y para eso también nos pueden ayudar estas lecturas que están aquí, digamos, Hechos capítulo, ¿sí? Debemos leer Hechos, donde habla de Éfeso, ¿ya? Hechos 18, 24 al 19:41 y Hechos 20
17 al 38. Entonces hay una ubicación allí histórica de Éfeso, del ministerio de Pablo en Éfeso. Ahora estamos ubicándonos aquí en el año 64, más o menos. Ya usted sabe que fue previo a la destrucción de Jerusalén. El ministerio de Pablo en Éfeso fue muy previo a la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. Entonces ahí hay un contexto histórico muy importante que parte a partir del año 31 y los eventos que dieron en ese tiempo, la muerte del Señor, la resurrección y su ascensión al cielo, ¿verdad? Entonces, en ese contexto nos está mostrando aquí que hay un epicentro emisor de la redención y de la revelación. Hay un epicentro emisor de la redención, de donde se está emitiendo esa manifestación que hay en Éfeso. ¿Ya? Digamos, hay un epicentro emisor de la redención y de la revelación que se manifestó aquí. Por lo tanto, Éfeso aquí, digamos que viene siendo un epicentro receptor de la redención y de la revelación. O sea, estamos viendo esto desde afuera. O sea, eso que pasó allá en la Éfeso histórica, en Éfeso histórica la estamos viendo desde afuera a través de esta visión, ¿verdad? De este diagrama. Entonces, en ese caso, digamos, el lugar santo era el epicentro emisor de la redención y de la revelación. Y Éfeso terrenal, acá histórica, es el receptor. Ellos están recibiendo la redención y la revelación que el Señor está derramando en ese tiempo. Y eso es importante, hermanos, ¿sí? Que nosotros miremos los epicentros que ha tenido la redención y la revelación y cómo se ha manifestado en la historia. Entonces, cuando ya nosotros tenemos aquí, ahora dice aquí esta aplicación, ¿verdad? ¿Alguien me puede ayudar a leer esta partecita, hermanos? El El Señor Señor escogió a escogió la iglesia de, de, de de, de, de Éfeso Éfeso como un prototipo. como, como con un propósito Como un prototipo, profético ¿no? especial del primer siglo. Como un prototipo profético especial para representar a toda la iglesia del primer siglo. O sea, por eso es importante este informe, ¿no? Porque este análisis nos va a decir, mire, el Señor escogió a la iglesia de Éfeso como un prototipo. Por eso es tan importante esta carta a los Efesios y todo lo que pasó en Éfeso. ¿Por qué? Porque esta, o sea, en Apocalipsis, la primera de las 7 iglesias, ¿cómo se llamó, hermanos? Éfeso. Éfeso. Entonces, eso es importantísimo aquí, ¿sí? En este análisis que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, ahora, digamos, es un prototipo de la iglesia del primer siglo. O sea, esto ya es importantísimo porque, o sea, esa Éfeso. relación que tuvo la iglesia de Éfeso con el Señor, con la redención, con la revelación de su tiempo, llegó a ser como ese ideal, sí, o sea, en Éfeso se encarnó el ideal del Redentor para con su pueblo. Y por eso el Señor ahora la toma como ese modelo y dice, eso es la primera iglesia de las 7 de Apocalipsis. ¿Me entienden, hermanos? ¿Está claro? Sí, pastor. Y ¿Ya? como pastor, como la historia se repite, entonces lo mismo que sucedió allá está sucediendo hoy aquí. Entonces estamos haciendo lo que se llama un paralelismo de Es lo un que paralelismo, pero entonces ya usted se está saliendo un poco de Éfeso para mirarla desde afuera.
y luego ahora se va a meter adentro de la carta, pero ya usted tiene, es como si estuviera viendo una ciudad desde afuera, hermano. Digamos, es cuando usted vea una ciudad desde las afueras y ahora va, ya tuvo la vista panorámica de afuera y ahora se va a meter a la ciudad. Entonces ahora no solamente tiene un panorama, una panorámica exterior, sino que ahora también tiene una panorámica interior para poder tener un cuadro completo. Wow, ya conozco a la ciudad no solamente desde lejos, sino que ahora la conozco por dentro. Eso es lo que estamos haciendo aquí, porque eso es sumamente importante para lograr conocer qué fue qué es esto. Esto que está aquí, hermanos, es un modelo maravilloso, porque Dios está diciendo, mira, la relación que yo tuve con la iglesia de Éfeso, la quiero tener con la iglesia de hoy. Y la relación que tuve con los creyentes de Éfeso, quiero tenerla con los creyentes de hoy. Y ahora, entonces ahora vamos aquí a este cuadro. Miren qué dice aquí. Porque entonces esto es importante, el análisis visual de la obra redentora y reveladora manifestada en el fin del tiempo, vista en el santuario. El contexto histórico, estamos en el año 2023. Contexto profético, ya no estamos en dónde. Ya no estamos en Éfeso. ¿Dónde estamos, hermanos? La Odisea. Estamos en la Odisea y contexto espiritual. Contexto espiritual, ya el epicentro de la redención y de la revelación ya no es el lugar ya no es el lugar santo. El epicentro emisor de la redención y de la revelación ahora es el lugar Santísimo. el lugar santísimo. Y el epicentro receptor de la redención y de la revelación del lugar santísimo, ¿quién es? ¿Quién vendría siendo? Lugar santo. El epicentro receptor, La iglesia. la Odisea. La Odisea. La Odisea ¿Me pero están que todavía. entendiendo? O sea, hay un epicentro emisor, hay un epicentro receptor. ¿Listo? Y entonces, cuando usted hace esta comparación, ¿sí? Entonces, hoy en el año 2023, 1559 años después, el testigo quiere restaurar en la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, 14 al 22, la relación que tuvo con la iglesia de ¿qué? De Éfeso. Ahora entonces es como si de aquí, vamos ¿a dónde? Vamos acá. ¿Ya? Pastor, O sea, pastor, la iglesia hoy está en la Odisea, pero entonces en aquel tiempo también la iglesia estaba en el mismo estado, ¿verdad? Entonces por eso por eso Pablo les está dando el mensaje para que con la bueno, nueva verdad. no estaba en el mismo estado, hermana, porque es que este era el estado ideal. Éfeso llegó a ser el estado de la iglesia ideal que el Cordero quería. Pero digo antes de que Pablo les diera el mensaje, porque fíjese que muchos seguían creyendo que Jesús no había venido y agarraron a Pablo a palo. Y Pablo tuvo que salirse. Ya. Sí, ya allí entonces, por eso el contexto es exactamente, entonces, ese contexto histórico y ese contexto profético nos va a ayudar en gran manera, hermanos, en gran manera. Nos va a ayudar en gran manera para poder entender la crisis que está pasando el mundo en en el fin del tiempo. ¿Sí? ¿Ya? Ahora entonces esta y carta a los Efesios se convierte, hermanos, para nosotros en un modelo que el Señor quiere reproducir y que está trabajando desde el lugar santísimo hoy para reproducir en nosotros, porque resulta, hermanos, que miren, por ejemplo, el mensaje a Éfeso, usted lo compara con el mensaje a la Odisea.
Si quieren, leámoslo aquí porque es importante. Hermana, ayúdenme allí. Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, 1. Vamos a leerlo, por favor, solamente, y vamos a hacer esta comparación, porque es muy saludable para nosotros profundizar en esto, hermano, por favor. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes Entonces, esto, hermana, ¿cuál mueble menciona 2 veces en Éfeso? candelabro, ¿no? El candelabro. ¿Sí canta? Porque fue enviada desde el lugar santo, ¿ves? Estamos entendiendo, mire, entonces dice aquí, ahora miren, ahora en cambio, miren esto aparte importante, el mensaje a la Odisea. Vamos a mirar el mensaje a la Odisea, hermana, o otra hermana que nos ayude para que otra hermana lea, por favor, para hacer más interactivo el estudio. ¿Pueden leerlo? ¿Alguien? Si Escribe no, al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ya va, que se me pasó la hoja. De nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. entonces fíjense, hermano. Ajá, sígale, hermano. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces fíjese el mensaje a la Odisea, hermano, cómo está aquí el Señor peleando con esta iglesia, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Cómo está el testigo fiel aquí peleando con la iglesia de la Odisea en pleno fin del tiempo, ¿no? Una iglesia que no se somete, o sea, y es allí donde estamos estudiando, hermanos, porque Éfeso es una iglesia que se sometió a la cabeza, ¿no? En todo el sentido de la palabra, que se mantuvo esa conexión, relación con el Señor de una manera impresionante. Y ahora entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ahora la iglesia de la Odisea quiere hacer suya o quiere hacer suyo el mensaje a la que, el mensaje a Éfeso. Y entonces, y no quiere pasar por la experiencia por la que pasó la iglesia de qué? La iglesia de Éfeso. Y ahí está el problema, hermano, ¿sí? Ahí está el problema grande, porque la Odisea quiere hacer para ella. Entonces hoy nosotros los laodicenses estamos leyendo la carta a los Efesios y entonces que queremos tomarnos para nosotros, ¿sí? Sí, el no tener este estudio así, esta clase, y entonces el Señor está es que vomita ¿quién? A la Está es iglesia de la que vomita Odisea. la Odisea, está que la vomita, ¿sí? Nada más agarra la parte que le gusta, pero la que no le gusta la desecha. Exactamente, entonces el tema está aquí para que nosotros lo profundicemos y miremos qué es lo que el Señor dijo y qué es lo que nos quiere decir con todo esto, ¿sí? Y nosotros miramos ahora
Es que lo que pasa es que el Señor quiere tener con nosotros hoy, en el fin del tiempo, la relación que tuvo con la iglesia en el comienzo, a la iglesia apostólica, volver a la fe y a las prácticas primitivas en el contexto del fin del tiempo, porque nosotros ya estamos en el contexto del ministerio del lugar santísimo. Entonces, en ese orden de ideas, hermanos, aquí hicimos otra parte que nos ayuda, el análisis contextualizado del contenido general de la carta, porque vamos a abordar Efesios 5, 21 al 33, que es el de estudio, ¿sí? ¿Ya? Pero yo no puedo leer Efesios 5 sin haber pasado por un análisis de lo que Dios le dijo a la carta, o sea, lo que el Señor, como si yo le dijera, por ejemplo, yo le escribo una carta a ustedes y entonces hoy leen un pedacito, mañana leen otro pedacito, pasado mañana leen otro pedacito, pasado mañana leen otro pedacito. Finalmente, ¿qué pasaría, hermanas? Si usted hace eso, si yo le mando una carta y usted va leyendo de a pedacito hoy, de a pedacito mañana y de a pedacito pasado mañana, ¿será que usted va a lograr entender lo que yo le quise decir en la carta? ¿Qué dice usted? No, pastor, y no se estudia de manera ordenada, sino que se agarra un versículo, puede ser uno de abajo y otro día se lee el de arriba. Entonces no hay una coordinación en lo que se Entonces no dice. voy a tener una idea completa o correcta de lo que qué fue lo que Dios le mandó a decir a su pueblo, ¿sí? Porque esto no es una carta de Pablo, es una carta del Señor, ¿sí? ¿De dónde fue inspirada la carta del apóstol, hermano? ¿De qué parte del santuario? Del En lugar su santo casa. del celestial. ¿Ya? Esta carta fue inspirada desde el lugar santo del templo celestial, hermano, donde estaba nuestro Señor desde el año 31 hasta el año 1844. Es importante esto, ¿sí? Entonces, ahora, digamos aquí yo lo hice de esta manera para que usted se ubique mejor, ubicando así análisis contextualizado. Entonces, miren, aquí dice, el Padre Eterno nos dio vida a los creyentes, les dio. Entonces yo estoy leyendo la carta desde afuera para poder meterme adentro, ¿sí? Primero yo debo leer la carta desde afuera, ¿sí? Por ejemplo, léame Efesios 2:1. Vamos a leer Efesios 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Efesios 2:1, hermana. ¿Verdad? Sí. Ya, aquí está. Otra hermana que lea, por favor. ¿Qué dice? ¿Quién está por ahí con la Biblia, hermanos? ¿O quién más? Hola. Pastor. Bueno, Sí, pastor, leo, por acá pastor. estamos. Bueno, ya. ¿Cómo dice? Léela ahí la pantalla, pastor. No, hermano, lea Efesios 2:1, solamente. Dice, en los cuales Entonces, anduviste en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. No, Efesios 2:1, hermana. Efesios 2:1, ¿no? Perdón. En cuanto a vosotros estabais muertos. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, exactamente. Entonces, fíjese, hermana, aquí debo hacer un alto, ¿verdad? Porque Él les dio vida a quienes, a los que tengo que primero, le está hablando a quién, a los hermanos de qué, De de Éfeso. Efesios. Entonces, el Padre les dio vida a los creyentes de Éfeso. ¿Sí? Interesante. El Padre les dio vida. Él les dio vida a ellos. En este caso. Yo quiero hacer
yo quiero apropiarme, quiero meterme para ser parte de los receptores de la carta. Ah, el Padre quiere darme vida a mí también, así como les dio vida a quienes. Así como les dio vida a los creyentes de Éfeso cuando estaban muertos en delitos y pecados, ahora el Padre quiere hacer conmigo lo mismo. ¿Me están entendiendo, hermano? Porque es que si yo leo leo la carta y de una, Él nos dio, léala otra vez, hermana. Léala otra En vez. cuanto a vosotros, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, fíjese, ese vosotros, ¿a quién se está refiriendo históricamente? A la iglesia apostólica, Ajá, Los pero ahora, si usted la lee, la mente cree que esa carta también es para quién, para para la para Odisea. usted y para mí, nosotros. porque digamos, él en este caso, él es el emisor, yo soy el receptor, ¿sí? Pero si yo no tengo en cuenta esto, entonces ya, no, ya el Señor me dio vida y ya entonces me dio vida. No, tengo que hacer el filtro porque yo quiero que Dios haga en mi vida lo que hizo en los creyentes de Éfeso. Amén. De eso se Amén. trata esta dinámica que estamos haciendo en esta hora. ¿Sí? Entonces el Señor les dio vida a los creyentes de Éfeso y hoy quiere darnos vida a nosotros. ¿Desde dónde les dio vida a los creyentes de Éfeso cuando estaban muertos en los delitos y pecados? Desde el ¿Desde lugar dónde, hermano? santo, desde el lugar Desde el lugar santo. santo. ¿Desde dónde nos quiere dar vida el Señor hoy a nosotros en el fin del tiempo? Desde el Desde el lugar Santísimo. Perfecto. Santísimo. Entonces, en la segunda sección de Éfeso dice, el Padre hizo sentar a los creyentes de Éfeso en los lugares celestiales con su Hijo. Efesios 2:6. ¿En dónde? En el lugar, cuando el Hijo estaba ¿en dónde? En el lugar Cuando el santo. Hijo estaba en el lugar santo. Hoy el Padre quiere que nosotros nos sentemos con su Hijo en los lugares celestiales, pero resulta que ya hoy en el fin del tiempo el Hijo ya no está en el lugar santo, sino que está ¿en dónde? En lugar santísimo. Entonces, necesito hacer esa conversión, necesito hacer esa conversión, esa transición para poder hoy recibir en mi tiempo lo que recibieron los creyentes de Éfeso en el tiempo del primer siglo. La tercera sección aquí dice, yo la resumí así, el Hijo Eterno, a los creyentes fueron hechos, ¿sí? En el Hijo Eterno, los creyentes de Éfeso fueron hechos hechura suya, creados en el Hijo sobrenaturalmente para buenas obras. Efesios 2:10. Ahora noten que ahora están siendo hechos, ¿sí? El Señor sigue su obra redentora allí, en la vida de ellos, desde el lugar santo del templo celestial. Y ahora entonces quiere hacer lo mismo conmigo en el fin del tiempo desde el lugar santísimo. Entonces el Padre Eterno, ¿uno me puede ayudar a leer aquí? Sí, sí se puede leer allá, hermano, o está muy pequeña la letra. El número 4. El número El 4, Padre hermano. Eterno les dio vida. No, el Padre Eterno los hizo acercar al pacto eterno por la sangre de su Hijo, cuando estabas lejos en la incircuncisión y ajenos a las promesas y a la ciudadanía. Entraron al pacto del lugar santo del templo celestial. Y ahora nosotros, el llamado para nosotros por extensión es el mismo, solo que ya no es desde el mismo qué, desde el el mismo. mismo lugar. ¿Sí? O sea, hermano, los creyentes de Éfeso tenían dos problemas bien importantes. El primer problema aparece aquí en el verso 2:1. Estaban muertos ¿en qué cosa?
En Sus delitos y pecados. En delitos y pecados, pero también como eran gentiles, ¿cómo estaban, aparte de estar muertos en delitos y pecados, cómo estaban ellos también? Lejos de la ciudadanía de Dios. Lejos, o sea, ellos no podían ser parte del pueblo de Dios, ¿sí? Ajá. Y ahora el Señor en su Hijo no solamente les da vida, sino que también ahora los hace, ¿qué cosa? Ajá. Los hace parte del pacto eterno por la sangre de su Hijo. Y ahora entonces, ahora ya son ciudadanos, dice, miembros de la familia, Efesios 2, 11 al 22, miembros de la familia y entran a ser parte de esa relación pactual que el Señor estableció con ellos desde el lugar santo del templo celestial. Pero como estamos en el fin del tiempo, quiere hacer lo mismo con nosotros, y esto ya tiene unas connotaciones superiores, hermanos, para nosotros, si lo viéramos de esa manera, entendiéramos, y las cosas en la iglesia serían tan diferentes. ¿Ya? ¿Están entendiendo, hermanos? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Estamos entendiendo la dinámica? Entendida, sí. Tristemente, la radiografía de Dios para la iglesia laodicense no dice nada bueno, al contrario. El estado laodicense es que nos quiere vomitar de su boca. No podemos decir que estamos bien delante de Él o autocompadecernos de nosotros mismos cuando Él está mirando en la radiografía que nuestro estado está deplorable. Es que la vomita. Es Y ahora no, correcto. que el Señor aquí, por eso quería resaltar aquí, estamos yendo allá porque vamos para allá. En el quinto punto, hermanos, en la quinta sección de la carta, Él los escogió. ¿qué dice? Él los escogió para que conocieran el misterio revelado del Evangelio hasta el tiempo en que ellos estaban viviendo. Efesios Amén. 3. El Ellos, misterio revelado desde el lugar santo del templo celestial. entonces, Él, fíjense, hermano, entonces párelo ahí, ¿verdad? Entonces, Él los escogió para que conocieran el misterio revelado, ¿sí? sí, El misterio revelado del Evangelio hasta el tiempo en el que ellos estaban, ¿qué? viviendo en Efesios. Exactamente. Ahora el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros en el fin del tiempo y resulta que ahora nosotros fuimos escogidos para que conozcamos el misterio revelado del Evangelio hasta el tiempo en el que nosotros ¿qué? Estamos viviendo. Viviendo en el Pregunta, lugar santo. pregunta, hermanos, ¿dónde hay una mayor revelación del misterio del Evangelio revelado? ¿En el tiempo de la iglesia de Éfeso o en el tiempo de la iglesia de la Odisea? En el De la templo de la iglesia de Odisea. Ya está el espíritu de profecía. Tenemos aquí, hermanos, mucho que tomar de esta sección y tomarla y aplicarla a nosotros y mirar este cuadro. Y yo he estado orando estos días, hermanos, por esto, Señor, danos luz para entender qué es lo que está pasando, por qué no entendemos, por qué no hay vida, por qué no hay ese conocimiento. Dice que fuimos escogidos y aquí estamos también hablando de que fuimos habilitados. Lo dice el siguiente párrafo aquí, hermano, puede leer el número 6. Alguien que lea el número 6 en la sección de lo que él viene haciendo. ¿Quién lo lee? Yo. 6. El 6 dice, Él los fortaleció con su poder para que habitara el Mesías en sus corazones, y que arraigados y cimentados en amor, ahora fueron habilitados para comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la revelación del misterio revelado, del Amén. lugar santo celestial.
Entonces, fíjese, hermano, dice aquí, Él los, y esta sección, Efesios 3, 14 al 21. Miren lo que tiene que hacer el Señor, amados hermanos, ¿sí? Porque Él es el que fortalece a su pueblo para que habite el Hijo en sus corazones. Amén. Para que su Amén. pueblo, para que en el corazón de sus hijos estén arraigados y cementados en el amor y ahora son habilitados sobrenaturalmente para comprender la que, hermano, la anchura, La altura, la la longitud, longitud y la la profundidad. profundidad y la altura de qué? Del misterio revelado del evangelio hasta el tiempo de ellos. Por ejemplo, hermano, hasta aquí voy a devolverme aquí, hablando de la iglesia de Éfeso. ¿Qué altura o qué anchura, hasta dónde llegaba el misterio revelado de la iglesia de Éfeso? ¿Hasta qué altura llegaba? Si la metemos al santuario. ¿Qué misterios y qué ministerios comprendieron ellos del Salvador? El altar del sacrificio, el El atrio atrio. y el lugar santísimo. Un Ellos santo. conocieron la anchura. El atrio. Se reveló el atrio y el lugar santo. En el tiempo de ellos se reveló, hasta ahí llegaba la anchura, la altura. Poder decirle que ellos tenían este cuadro de la redención. El misterio y el ministerio del atrio se reveló. Y el misterio y el ministerio del lugar santo se reveló. ¿Canta? Porque a través del velo ellos podían comprender lo que el Señor estaba haciendo en el cielo por ellos. ¿Ya? Ahora noten, hermanos, ahora el Espíritu Santo quiere hacer una obra superior en nosotros que la que hizo en quienes, que la que hizo en los hermanos de Éfeso, porque ahora se anchó, por así decirlo, la altura del amor, la altura a donde llega hoy, hermanos, según la visión que Dios nos dio, hasta dónde llega, por así decirlo, el misterio. ¿Y cuál ministerio? Hasta el lugar santísimo. El ministerio redentor. O sea, nosotros tenemos el misterio y el ministerio del atrio revelado. Tenemos el misterio y el ministerio revelado del lugar santo, que ya no es un misterio, ni ya es, pero ahora tenemos el misterio del lugar santísimo, la anchura, o sea, la profundidad y la altura ahora abarca más, ahora es más abarcante y es más a lo cual Dios nos está llamando, hermanos. Por lo tanto, y de la Nueva Jerusalén, porque aquí estamos hablando ya de que nosotros, el Señor nos ha revelado los misterios más allá del lugar santísimo, metiéndonos a dónde, hermanos, a la Nueva Jerusalén. En ese contexto, aquí cuando dice, Él lo fortaleció con su poder y fueron habilitados para comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la revelación del misterio del lugar santo. ¿Qué va a hacer el Señor ahora, hermanos queridos, en el tiempo final? Está prometiendo habilitarnos para que comprendamos la anchura hoy, la anchura actual, la longitud actual, la profundidad actual y la altura actual de la revelación de ese misterio que cada vez va más, porque la senda de los justos es como la que. La aurora. Por eso, mis amados hermanos, nosotros no debemos nunca decir yo no entiendo. Hasta el momento no entiendo. Pero yo sé que Dios me va a habilitar porque aquí está la promesa en Efesios 3:14. Ahora la puedo aplicar para quién. Efesios 3:14 al 21 la puedo aplicar para quién, hermano. Para mí. La puedo aplicar para mí en el nombre del Señor. Amén. Él me va a fortalecer, hermanos. Él me va a habilitar porque yo solamente quiero decirle, Señor, haga en mí todo lo que quieres hacer. Hermano, la número 7, ¿quién me ayuda? Lo leo yo, pastor. No, pastor. Dice 7, ya la leo. Un momentico.
él ahora dice a la iglesia que de recibido ya ha experimentado, y ya, perdón, ahí me falta una palabra ahí. Sí, que aquí dice negros. Todo esto en remanente de gracia, anden como es digno de la vocación y del llamamiento especial que recibieron en Efesios 4, 1 al 6. Desde el lugar santo. Desde el lugar santo. Fíjate. Dice, Entonces, hermano, él ahora les dice, ahora pregunta, hermano, ¿está justificado este pedido con todo lo que el Señor viene haciendo por ellos y en ellos a la altura de la carta? ¿Está justificado el pedido de ahora que el Señor le pide, ahora yo les pido, anden como es digno de qué? Anden como es digno de la vocación y del llamamiento especial que recibieron. Sí, claro. anden en santidad, anden en perfección. Anden. Habían recibido y experimentado todo ese derramamiento de gracia, ahora el Señor les dice, anden. Anden. Ahora, ese llamamiento especial, hermanos, yo le digo al hermano en Apocalipsis 4:1, desde donde llamó el Señor a la iglesia, en Juan, desde donde llamó el Señor a la iglesia, en Apocalipsis 4:1, lo llamó desde el lugar santo. Sube acá y yo te mostraré, ¿sí? ¿Cierto? Apocalipsis 4:1, ¿qué dice, hermano? Leámoslo. ¿Qué dice? Dice, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sube acá. ¿De dónde lo está llamando? Del ¿De lugar dónde está santo. llamando? ¿De dónde está llamando el Señor? ¿De dónde está llamando el Señor a Juan? Del Desde lugar el santo. cielo. Desde el lugar santo. Sube acá por esta puerta, ¿no? Porque Juan era miembro de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Ah, sí. Claro. Sube acá. ¿Ya? Ahora noten, hermanos, y miren lo que dice, y te mostraré. ¿Y qué le mostró? Apocalipsis 4 le dice que le mostró el lugar santo y del lugar santo para arriba. El lugar santísimo, la nueva Jerusalén y eso hasta la tierra nueva. Amén. Él estaba en el espíritu, ¿no? Ahora mire el llamamiento a la Odisea. Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De dónde está llamando el Señor a la Odisea hoy, hermanos? Del lugar santísimo. Quiere tener con la Odisea la misma experiencia, mejor dicho, la misma no, una experiencia más, porque más creciente, más abundante, más rebosante que la que tuvo con la iglesia al inicio, porque se espera que en la iglesia final se perfeccione la obra de la iglesia del inicio. Hay un progreso. Y por eso aquí dice, entonces, dice, ahora le dice a la iglesia, anden, como dice la palabra, ¿verdad? Anden en amor, como es digno de la vocación del llamamiento especial que recibieron, ¿sí? En Efesios 4:1 al 6. Ahora, este llamamiento del fin del tiempo es un llamamiento superior, es un llamamiento más poderoso, hermanos, lleno de más bendiciones para la iglesia. Y si viéramos esta manera las cosas, wow, hermano, ¿cómo andaríamos los adventistas del séptimo día en este tiempo, hermanos queridos? Si entendiéramos esa vocación y ese llamamiento que Él nos está haciendo y que nos ha hecho desde el lugar santísimo. El número 8, hermanos. Vamos avanzando en la carta porque vamos a llegar al capítulo 5. El número 8 dice, Él les dio dones espirituales a la iglesia desde que ascendió al lugar santo
del templo celestial en el año 31 después de Cristo, conforme a la medida del don del Mesías. Él los perfeccionó por el derramamiento y por la manifestación de los dones espirituales para el ministerio de la iglesia y de la edificación del cuerpo del Mesías. Efesios 4, 7, 3. Entonces, fíjense que aquí estamos avanzando en lo que está describiendo el Señor en la carta a los Efesios, ¿sí? El paso a paso de todo lo que viene desarrollando, diciendo y haciendo en ellos y para ellos, ¿cierto? Entonces, aquí lo que dice Efesios 4, 7, está hablando de que cuando ascendió, dio dones a quienes. Dice Efesios 4, 7. Cuando ascendió, dio dones a quienes. ¿Cierto? Pero aún no dice conforme, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a quienes. Entonces, A los hombres. si yo no tengo en cuenta, entonces voy a buscar los dones hoy en la iglesia. ¿Y dónde están los dones hoy? Oh, ¿qué pasó aquí? O me toca fabricarlos, pues. ¿Ya? Si no, entonces me toca fabricar dones y ahora tenemos, bueno, esto que está pasando. Pero eso sucedió en el año 31, cuando él subiendo a lo alto, él subió a lo alto en el año 31, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres en el año 31. Derramó su espíritu y ese derramamiento de Jerusalén tenía que ser regado por toda la tierra. Y llegó a Éfeso, ¿en qué año? Ese derramamiento de gracia en el año 31 cayó en Jerusalén. ¿En qué año llegó a Éfeso? ¿En qué año llegó a Éfeso? En el año 60, más o menos. Llegó el Evangelio a Éfeso y allá derramó Dios Espíritu Santo y dones y la iglesia fue fortalecida, se perfeccionó en el temor a Dios y tanto así que se convirtió en la iglesia modelo. Los dones espirituales se manifestaron en la iglesia y la iglesia fue edificada, el cuerpo, como templo, ¿cierto? Y en ese caso, ¿cierto? Esto es importante, hermanos, porque si no entendemos la brecha histórica, entonces, ¿dónde están los dones hoy? ¿Qué pasó? Si aquí está diciendo, el Señor hizo allá, en Éfeso lo quiere hacer en la Odisea, pero la Odisea no quiere pagar el precio. ¿Ya? La Odisea no quiere. Ahora el Señor les dice cómo no deben andar ahora los creyentes, dada la experiencia redentora de la que los hizo parte el Mesías por su obra redentora. En Efesios 4, 17 al 22 dice, ¿cómo no deben andar? Cuidado, dice ahí, hay advertencias concisas y precisas. Desde el lugar santo del templo celestial les está diciendo cómo no deben andar ahora que ya hacen parte del cuerpo de Cristo. Número 11. Dado el proceso redentor que experimentaron los creyentes, deben vivir ahora en un constante proceso de renovación mental. Deben estar vestidos. ¿Qué es lo que tiene la Odisea? Está desnuda. Está desnuda. Aquí dice, deben estar en esa renovación mental, una renovación diaria. La Odisea está tibia porque le falta esa renovación, le falta el vestido. Aquí en Efesios 4, 23 al 32, el Señor está hablando de que ese nuevo hombre que se renueva constantemente y a semejanza del Hijo, y lo que entonces implica en la vida práctica esa experiencia de tenerlo a Él como nuestro Salvador y Salvador. Y aquí terminando entonces, hermanos, parte de Efesios 5, 1 al 20, aquí ahora tenemos un discurso adicional de lo que el cielo espera que el creyente haga y de lo que no debe hacer en respuesta al derramamiento abundante de la gracia redentora. Efesios 5, 1, ¿qué dice, hermanos?
Alguien que lo tenga ya a la mano, ¿qué dice? Efesios 1. Uno, sed pues imitadores de Dios, pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora 5:1. fíjense, hermanos queridos, ahora dice, sed imitadores de Dios, imiten a Dios. Al Señor le agrada que nosotros lo imitemos, hermanos. Al Señor le agrada verse reproducido en la vida de los que le dicen servir. Entonces fíjense que ese despliegue de gracia anden en amor, no con el amor terrenal, sino con el amor con que fueron amados por la divinidad. Hasta aquí está desarrollado, dice, hasta aquí está descrito el lugar y la relación que debe tener el nuevo creyente, debe tener dentro de la iglesia, hasta aquí. O sea, aquí está hablando de la relación del creyente con el Cordero, de la relación del creyente dentro de la iglesia. Ahora vamos a pasar al nivel de la familia y ya vamos a pasar al nivel laboral. ¿Cómo esta relación con el Redentor, cómo esta relación con la redención y con la revelación ahora va a tener un impacto en dónde, hermanos? En la familia, Y en el en los hogar. creyentes, en la parte laboral, los creyentes están siendo asistidos en Éfeso por la divinidad desde el lugar santo del templo que celestial. ¿Sí? Y con este preámbulo, hermanos, ahora entonces tenemos un panorama para entrar a la parte de Efesios 5, 21 al capítulo 6, verso 9. Toda esa sección ahora está hablando de las relaciones sociales, que allí es donde se debe manifestar el evangelio del Señor en la vida de nosotros. Así que queremos esta parte inicial, hermanos, darle gracias al Señor por todo esto que nos ha venido enseñando en este recorrido por esta maravilla. Y hermanos, es un llamado para nosotros. El Señor nos está haciendo un llamado especial porque quiere ver en la iglesia de la Odisea, en el fin del tiempo, lo que hizo en la iglesia de Éfeso al inicio de su ministerio en el lugar santo. Queremos pedirle al Señor, hermanos, que haga esa obra en nosotros. Amén. ¿La necesitamos? Sí, 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 sí. ¿Necesitamos de esa obra, mis amados hermanos? Mucho, pastor, mucho, mucho, demasiado. Vamos a orar entonces, hermanos queridos, y tenemos esta sección. Eterno Padre, aquí estamos agradecidos contigo por tu palabra, porque lámpara es a nuestros pies y lumbrera en el camino. Señor, gracias por esta carta maravillosa que enviaste en un momento de la historia de tu iglesia. Hoy, en el fin del tiempo, la leemos y a veces lloramos, Señor, porque hoy no vemos, no somos, Señor, de lo que fue tu pueblo cuando comenzó su peregrinaje como la iglesia del lugar santo, Señor. Queremos invocar tu nombre sobre nosotros para que nos des vida, para que hagas en nosotros todo lo que hiciste en la iglesia de Éfeso en el siglo I, Señor. Necesitamos urgentemente esa obra, Padre, porque queremos estar contigo por los siglos de los siglos. Oramos para que tú reprendas la obra del diablo que está impidiendo, Señor, que a nivel de la iglesia se haga una obra de reforma, una obra que tú quieres y has querido hacer, pero te rogamos también que a nivel personal quites todo obstáculo, de tal manera, Padre, que nosotros podamos recibir en este tiempo la revelación, el poder de la redención de este tiempo del lugar santísimo y la revelación del lugar santísimo que nos ayude a entender más la profundidad. Capacítanos. Oh Señor, para que podamos